Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Si hablo de las cosas terrenas y no me crees, ¿cómo vas a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Querido amigo y amiga, seguimos en la Pascua y tengo un mensaje muy interesante. Espero no pasarme demasiado de tiempo. Mira, vamos a centrarnos en esta frase, nacer de nuevo. Todos, creo que muchos de nosotros, cuando éramos más chiquillos, bueno, yo soy más grande que algunos de ustedes, y me gustaba todo el espíritu de las películas de Star Wars, en donde hay un lado oscuro y un lado de luz. El lado de Darth Vader y el lado de Luke o de Han Solo. De alguna manera representaba en nuestro mundo a la luz y la oscuridad, los hombres y mujeres espirituales y los hombres y mujeres mundanos. Entre tú más te inmiscuyes con gente mala o haces cosas malas, pierdes el sabor por las cosas buenas. Y si entre más tiempo pasas en las cosas buenas o con gente buena, pierdes el sabor de las cosas malas. Es algo que se llama la connaturalidad, ya sea con el bien o con el mal. Si andas entre lobos, te enseñas a aullar, se puede decir. Y si andas entre ángeles, pues te vas haciendo más ángel. Les voy a poner un ejemplo de esto. Me llama mucho la atención que los sacerdotes nos sentamos a confesar y llega alguien que no se ha confesado en 25 años y nada más tiene 2 pecados y quiere terminar la confesión en 2 minutos. En cambio viene una persona piadosa, que es temerosa de Dios, observante de las cosas de Dios, fina de alma, y se tarda 10 minutos. Explícame eso, por favor. ¿Cómo es que el que lleva 25 años sin confesarse nada más tiene 2 pecados? Porque el pecado nubla la mente, nubla la voluntad, genera una distorsión y un error, genera confusión en nuestro ser. Entonces perdemos la capacidad de ver el mundo tal como es y juzgamos las cosas a nuestro modo, porque como dice aquí Jesucristo, no hemos nacido del Espíritu, estamos demasiado en la carne, demasiado atraídos por la materia. Pues el otro día un amigo mío que estimo bastante, tuvimos una discusión muy padre, muy chévere. Me decía él: no entiendo por qué no ir a misa el domingo es pecado mortal. O sea, ¿por qué es tan grave? Entonces yo traté de explicarle que la razón para eso es que Dios, que nos creó, fíjate cómo Él creó el mundo en 7 días y desde el principio la razón de ser del hombre en su plan era que nosotros naciéramos para alabar a Dios. Él nos creó y descansó en el 7º día. ¿Por qué descansó? Porque es el día consagrado a Él, es el día del descanso, el día para que el alma, que ha recibido absolutamente toda la existencia, la energía, la ilusión, de todos los otros 6 días de la semana, Dios nos dice: ahora quiero que descanses, este es el día del Señor. Pero esta persona, y con mucho sentido, no crean que yo no lo entiendo muy bien en su inquietud, pero decía: bueno, pero es que no puedo yo entender. Si yo quiero que llegue el domingo y mi hijo que está en la universidad no quiere venir a verme, pues yo no lo obligo a que venga, porque si lo obligo me está forzando, lo estoy forzando. Yo quiero que venga por amor. Entonces yo no puedo entender que Dios me fuerce a ir a misa dominical, so pena de que esto sea un pecado grave. Y entonces, poco a poco yo me fui dando cuenta que, bueno, el ejemplo del padre con el hijo, aunque se parece, no es exactamente igual que el ejemplo del creador y la criatura. Cuando el hijo, habiendo recibido del papá
el apartamento en donde está viviendo en la universidad, la colegiatura de la universidad, o sea, el pago, el carro que tiene, la vida y todo, llega el domingo y decide que prefiere irse al estadio porque no quiere estar con el papá. O sea, ¿qué cosa más importante tiene que él? Si tiene el corazón bien, ¿qué cosa más importante tiene que hacer que ir a ver a su papá? ¿No te imaginas, no crees tú que quizá no está yendo a ver al papá porque es un egoísta, porque el corazón lo tiene en el lugar inadecuado, porque está utilizando el tiempo para seguir siendo más egoísta después de todo lo que ha recibido el papá en vez de ir a agradecerle? Bueno, eso pasa cuando nosotros no vamos a misa el domingo, siendo que absolutamente todo lo que tenemos es de Dios. Y Dios sabe que nos vamos convirtiendo en unos egoístas, en unos monstruos espirituales, si no vamos a agradecerle a Él. Pero lo más importante no es el tema de la misa del domingo o no, aunque es muy importante. Yo lo que quiero que tú, amigo y amiga, veas es que este amigo, con la mejor de las intenciones, estaba teniendo un punto de partida, el punto de partida de la cultura de hoy. Y la cultura de hoy, ¿qué es lo que más predica? Predica el individualismo y la libertad, pero más bien no la libertad bien entendida como la libertad para amar, la libertad para utilizar mi libertad, valga la redundancia, en hacer las cosas más altas. Juan Pablo II decía, todo ser humano fue creado en libertad, pero libertad para amar, no libertad para hacer lo que te pega la gana. Y entonces, quizá lo que yo quiero enseñar es que Cristo, con esto de nacer de lo alto, nos está diciendo que cuando nosotros nos apartamos de Dios durante mucho tiempo, nuestro pensamiento sobre cómo Dios nos debería de tratar parte desde la tierra, desde lo oscuro, desde la limitación humana, desde un razonamiento que implica una analogía, un símil con la relación creador y criatura, poniendo padre e hijo. Y nos sirve para entender unas cosas, pero no podemos olvidar que para entender profundamente a Dios, nos tenemos que acercar a Él. Y que cuando Él me dice, tú te haces daño si no vienes a verme, si no vienes a recibir la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, si no te unes con el resto de la comunidad humana, que somos un cuerpo, que somos la iglesia y que nos juntamos para decir, todos nosotros somos hijos de ti, Padre. No, es que yo tengo que ver la Fórmula 1 o tengo que ver el partido del no sé qué. Entonces, todo el pensamiento parte desde lo bajo y no desde lo alto. ¿Qué me está diciendo Jesucristo aquí? Que hay que partir desde lo alto. Que quien determina cómo es la relación con Dios es Dios, no nosotros. Pasa lo mismo con la confesión. Hay gente que dice, yo me confieso directamente con Dios. Como decía el padre Jorge Loring, es que el que está perdonando es Dios, es Él el que decide cómo es. Y para eso Él puso un sacerdote y un sacramento que se llama la confesión. No soy yo el que ha ofendido a Dios el que determina cómo pedirle perdón, sino Él quien determina. Por más pesado que me pueda parecer esto, porque es que hoy queremos vivir en el buenismo del amor mal entendido. El amor como, pues, cuando te nazca, cuando te apetezca. Pero acuérdate que es muy importante que libertad y verdad estén juntas. Hacer el bien implica también hacer la verdad y a veces me va a costar. Y así como muchas veces uno, pues a un hijo le tiene que dar una medicina que es por su bien, aunque a él no le guste y aunque él patalee, le da la medicina. ¿Por qué? Porque es el padre el que determina lo que le conviene al hijo. Y esto requiere sabiduría, querido amigo y amiga. Cristo aquí nos está invitando a vivir del Espíritu, a elevarnos por encima de la carne. Nos está diciendo que tiene que uno pensar de maneras distintas, codeándose con Dios, naciendo del Espíritu. Y por eso termina el pasaje diciendo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, que es el símbolo de Cristo que fue crucificado, pues así todo el que cree va a tener vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que a veces el seguir las leyes de Dios, amar a Jesucristo, amar a la Virgen, ser una persona amante de nuestro Dios, pues va a costar.
Y no tenemos que esperar a que nos nazca. A veces el amor se manifiesta con la voluntad, no con el apetito nada más. Entonces, quiero terminar este podcast, esta lección diciendo, hay que nacer a la luz, a las cosas espirituales y alejarnos de aquello que nos impide entender las cosas de Dios, o a veces simplemente cumplirlas aunque no las entienda del todo, porque algún día lo entenderé. Algún día entenderé por qué Dios me pide una cosa como ir a misa el domingo, o otras muchas cosas que me pide, y lo hago con humildad porque estoy lleno del Espíritu, porque sé que soy limitado o limitada, porque no todo lo que no cabe en mi mente lo dejo de hacer, porque no estoy llamado a entender absolutamente todas las cosas, y para eso hay que nacer del Espíritu. Yo soy el Padre Jorge Obregón, y discúlpame que me haya alargado un poquito hoy. Espero que esto tenga sentido para ti. A mí me encuentras en Instagram en JObregónG, y si esto le sirve a algún amigo o amiga, mándaselo. Y Dios te bendiga.